Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este su programa, porque los jóvenes también necesitamos de Dios. Hoy con un gran tema y empezamos pues por presentarnos. Mi nombre es Alejandra y se presentan mis demás compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Damián, es un gusto estar aquí con ustedes y bienvenidos a este su programa. Buenas tardes, yo soy Ani Chávez y espero que se queden todo el programa con nosotros. Hola, buenas tardes, yo soy Mariana Vargas y aquí estaremos en este programa hoy. Hola, yo soy Gustavo Miranda y gustoso de que nos estés acompañando nuevamente. Yo soy Jorge y feliz de estar aquí nuevamente contigo. Hola, buenas tardes, yo soy Eva Elizondo y es un placer estar de nuevo en su programa porque los jóvenes también necesitan de Dios. Bueno, pues para poder iniciar con nuestro programa vamos a disponer nuestro corazón para invocar la presencia de nuestro Dios, ya que no podemos iniciar este programa sin contar con su bendición. Así que en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, con la presencia de Dios en medio de nosotros, vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un gran tema y vamos a hablar del purgatorio. Fíjense, la intención de convocar el día de hoy a hablar de este tema que es tan interesante, el purgatorio, es porque les mencionaba yo de que estamos nosotros muy sumergidos en lo que es el mundo y estamos siempre con temáticas de los problemas, que si la guerra, que si esto, que si el otro, pero las cosas que son más efímeras, que llaman la atención a la eternidad, casi nunca las tomamos en cuenta o no las mencionamos durante una conversación con los amigos, los hermanos, en la familia, en la comida o demás. Entonces es importante que nosotros procuremos hablar un poquito más de estas cosas que nos hablan de la eternidad para que vayamos generando más esa visión cristiana de que tendemos a la eternidad. Y pues obviamente una de esas cosas es el purgatorio. A veces hemos tocado temas de que el cielo, que el infierno, pero hay también ese espacio del purgatorio que muchos desconocemos o que no sabemos para qué está creado, y el día de hoy vamos a compartirlo. Así es, muy bien, o sea, y como tú lo dices, estamos destinados a tener, ahora sí que pasar a la eternidad. Entonces es una eternidad de cielo, una eternidad de infierno. Por alguna manera el purgatorio es la oportunidad, ahora sí que de la última misericordia de Dios de que podamos irnos al cielo siempre y cuando pues, no tengamos pecado mortal. ¿Sí? Así es. Y fíjate que se me hace bien interesante porque para hablar del purgatorio, indiscutiblemente algo que tenemos que citar nosotros es una de las revelaciones que se hace a una vidente austriaca que se llama María Sima. A lo mejor les parece conocido el nombre, o a los que nos están viendo por televisión. María Sima es una austriaca que murió en el 2004, es una clarividente, que está interesantísimo el libro que ella manifiesta. A lo mejor les ha tocado ver algún programa de televisión en el cual ven a los muertos y cosas por el estilo, y que se torna así como un tanto interesante. Yo recuerdo que había un programa donde había una mujer que veía a los muertos y que les ayudaba a ver que que ya habían muerto y que habían dejado cosas inconclusas, les ayudaba a concluirlas para que pudieran entrar en la luz. ¿Almas perdidas? ¿Cómo se llamaba ese? Sí, almas perdidas, ¿no? ¿Todavía está? Sí, todavía está. Ok, bueno, programa entonces como que es algo muy parecido, pero de la vida real y con una visión cristiana. María Sima es una mujer que desde niña fue ella conocida por su familia por ser muy valiente, y esta mujer a los 25 años tiene su primera experiencia con un ánima. Dice que estaba ahí en su recámara y que vio que sintió que alguien se paseaba de un lado al otro de su recámara. Entonces ella se endereza y ve que hay un hombre ahí, y entonces le parece extraño y le dice: ¿pero usted cómo entró aquí? Y él no le contestó nada y siguió paseándose de un lado a otro. Ella siguió indagando y él no le contestaba nada y seguía paseándose de un lado a otro. Entonces agarró y ella se levantó y lo quiso agarrar y no pudo, se le hizo aire y desapareció.
Le pareció muy extraño y al día siguiente se le vuelve a aparecer otra vez a las 3, 4 de la madrugada y pasa exactamente lo mismo, él paseándose, ella indagándole y no le contesta nada, vuelve a tratar de atraparlo y se vuelve a hacer aire. Entonces se dirige con su director espiritual, su sacerdote de cabecera, y le dice: ¿sabes qué? No le vuelvas a preguntar quién es, pregúntale qué es lo que quiere. Entonces ella hace la recomendación e inmediatamente le dice él: quiero cierta cantidad de misas para yo salir del lugar en el que estoy. Entonces ella luego lo dijo: es un ánima del purgatorio. Y fue con el sacerdote, le comentó y se lo corroboró, ciertamente era un ánima del purgatorio. Entonces, a raíz de eso, ella empieza a tener varias visiones de varias personas que le narran cómo es el purgatorio y lo que necesitan para salir de ahí. Entonces, es un libro, un desplegado de un libro muy interesante, que es El Purgatorio de María Sima, austriaca, y nos va hablando más o menos de qué es el purgatorio, para que nosotros que generemos un poquito de conciencia qué es el purgatorio y cómo debemos de tender a no caer ahí. Yo a veces les decía: no, hombre, si caemos en el purgatorio, bendito sea Dios, ya le hicimos. Ya tienes esperanza. Yo puedo con que alcance el purgatorio, pero no sabemos lo que decimos. Exactamente. No tirar al purgatorio, porque a lo mejor nos podemos quedar a un paso del purgatorio, pero nos quedamos un paso atrás. Un paso atrás, exactamente. Sí. Y entonces decimos: ni modo ya, y no esperar. Pero por ejemplo, a ver, para salir de la duda, cuando una persona se va al purgatorio, ¿es porque estaba en gracia, pero tenía que purificar su alma para poder entrar al cielo? Sí. ¿O es una persona que murió sin confesar y que de alguna manera Dios le puede dar la oportunidad? No, definitivamente tiene que estar en gracia. La persona que muere en pecado mortal es mortal. Sí, si no me equivoco. Así es, mortal es infierno. Sí, entonces, como dice Ale, también puede ser también, como tú mencionas, una persona que no alcanzó a confesarse, pero sin pecado mortal. O sea que pecados veniales pueden ser purgados. Pero fíjate qué importante y qué interesante es. No sé si han visto ustedes una monjita que predica mucho lo de Medjugorje, viaja mucho hablando de Medjugorje, una güerita ella. Ella tuvo la oportunidad de entrevistar a María Sima, y hay una entrevista bien interesante que le hace precisamente de las cosas que hay en el purgatorio. Y por ejemplo, ahí ella le pregunta cuáles son las cosas por las que uno más paga tiempo en el purgatorio. Y ahí decía ella que lo que más se paga ahí es por la gente que tiene rencor, la gente que guarda rencores, la gente que no perdona, la gente que calumnia, que critica. Dice que la calumnia y la crítica es una de las penas que más se pagan más duramente en el purgatorio. O sea que ya pasamos a molarnos varios. Estamos ahí un paso abajo. Sí, pero sí menciona muchas cosas que nos parecen a nosotros tan comunes y que no fácilmente vamos a confesarlas, y que se pagan con purgatorio. Y como tú mencionabas, Damián, dices de que si se pagan pecados o si por no estar confesado, y siempre nos han puesto un ejemplo muy, muy bueno respecto a lo que es el purgatorio. Nos han explicado que el purgatorio es como una tabla, y que esa tabla es nuestra alma es como una tabla, y cuando nosotros cometemos un pecado le clavamos un clavo, y cuando nosotros vamos a confesarnos sacamos el clavo, y cuando vuelve a suceder, pues vuelve a pasar otra vez la misma dinámica, al grado de que esa tabla pues ya se puede encontrar llena de hoyitos. Cuando uno va a entrar al cielo, si es que Dios así lo cree justo, no puede entrar nada imperfecto. Entonces esa tabla tiene que ser resanada, y ese lugar para ser resanada es el purgatorio. O sea que cuando nosotros nos confesamos nos perdonan el pecado, pero no la culpa, y la culpa es la que vamos nosotros a pagar al purgatorio. Entonces ahí hay muchas almas que están en espera de, pues ahora sí que de nuestras oraciones. No, y aparte exactamente lo que acabas de decir, lo importante ahorita es pues rezar por esas almas, porque nos olvidamos de las personas que mueren, pero no sabemos lo que necesitan, ¿no? Como una misa, un rosario, un Padre Nuestro, o muchas veces es que dice, se acaba de morir la persona y sueñas mucho con él, y lo primero que te dicen, reza por su alma, ¿no? Es como increíble, pero llega un momento en el que ya no lo sueñas, pero estás rezando por él. Y fíjate lo importante que es también, no solamente de rezar, sino que de fomentar entre la familia o los amigos el rezo por las ánimas del purgatorio, porque no sabemos si el día de mañana también podamos estar ahí también nosotros, y a lo mejor una oración nos puede ser de mucha ayuda, y no recibirla por falta de que nosotros no lo hicimos en vida. Voy a decir algo, haz de cuenta que cuando tú rezas por esa alma, después cuando esa alma sale, esa alma la tienes intercesora
ya en el cielo, y esa alma va a velar por ti. Aunque nos parezca pues que una oración no vale mucho, para Dios vale tanto, porque por una simple oración hecha desde el fondo de tu corazón puedes sacar un alma del purgatorio, un alma que tiene ahí sufriendo tal vez ya años y años, y hay almas por las que ya nadie pide. A veces somos muy dados a decir, se murió fulanito, ay, era bien santo, le empiezas a sacar las cualidades, sí. Uy, era bien santo, era así, era asado, puras cosas buenas, y la gente cree que sí era tan bueno que ya está en el cielo. Tú no sabes si de verdaderamente está en el cielo, está en el purgatorio, y una oración por la persona nunca está de más. Y fíjate que María Sima nos dice eso, y bien interesante, dice que se hizo muy famosa ella porque veía las ánimas y conocía como el purgatorio y todo eso, y dice que una vez una familia se le acercó y le preguntó por un hombre y una mujer que acaban de morir, y les dijo, oye, ¿no podrías preguntar a ver si están en el purgatorio? Y ella hizo lo propio, ¿verdad? Cuando tuvo la siguiente aparición, preguntó si ese hombre y esa mujer están en el purgatorio, y sí le contestaron, y ya le contesta a la familia, le dice, sí, la mujer ya está en el paraíso, pero el hombre está en el purgatorio, y ella así muy quitada de la pena, y luego ya agarra y se sorprende la familia, dice, ¿pero cómo? Dice, la mujer murió después de abortar, o sea, se provocó un aborto. Dice, poco después de abortar esta mujer murió. Dice, y él era un hombre muy piadoso de iglesia y famoso por su piedad. Y entonces ella dijo, a lo mejor me equivoqué. Y entonces volvió a preguntar en la siguiente aparición de ánimas que tuvo, y le volvieron a confirmar, no, la mujer está en el paraíso y el hombre está en el purgatorio, y le explicaron por qué, y ya regresó a decirle a la familia que ella había entrado al paraíso directamente porque se había arrepentido de corazón, y que además había sido una mujer muy humilde, o sea, que había practicado la humildad. Ajá. Y luego dice que él sí era un hombre piadoso, que se asistía mucho a la iglesia, que había reconocida piedad, pero que criticaba mucho, que juzgaba mucho y que se quejaba mucho. No, y aparte de este señor, yo también escuché que cuando esta mujer muere, él dice que esa mujer era indigna de que la sepultaran. Por lo que había hecho. O sea, ¿tú quién eres para decir? Ni siquiera se merece que la sepultes. Sí. Y por eso también ese hombre estaba ahí pagando el purgatorio todavía, y la mujer que él creía que no merecía más que él. Exactamente, fíjate que es sorprendente. Por eso, como tú dices, no podemos estarle sacando las cualidades a los difuntos y pensar que ya están en el cielo. Ojalá Dios quiera que los tengan en el cielo, pero qué importante es que mejor nos abandonemos a las oraciones para interceder por aquellas personas, porque también hay un ánima que le dicen el ánima de la basura. Ajá. Que es un ánima que necesita ya de muy poco para poder entrar al reino de los cielos. Entonces se dice ya con un Padre Nuestro, con una Ave María la hace. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, hay que pedirle por el ánima de la basura, y puede echarnos la mano. Yo había escuchado diferente, yo había escuchado el ánima sola. De hecho, hay una oración que es para el ánima sola. Yo lo he escuchado. La más olvidada. Que para cuando se te pierden cosas. Y ya luego así. No y ayudan, aunque. No, fíjate que sí. A mí no se me perdieron mis llaves. Pueden pedir por ti, pero no pueden pedir por sí mismas. Exacto. Fíjate que chistoso ahorita que dice eso a mí cuando se me perdían cosas de niña, y luego mi mamá me decía, rézale a las benditas almas del purgatorio. Y yo, no, porque si se me aparece. No. Tienes como la tonta idea de que son fantasmas y que te van a venir. Porque son malos. Sí. Ajá. Entonces lo único que necesitan pues es, como tú dices, un Padre Nuestro. No, y hay que recordar que es una de las obras de misericordia orar por los difuntos. Sí. Entonces es una manera de practicar también la caridad. Claro, no perder la caridad. Y eso que dices es muy importante. Para librarnos del purgatorio tenemos que practicar la caridad, la bondad, la generosidad y el amor, más que nada aquí en la tierra. Eso es lo que decía María Sima. Y aparte de que ayudas al ánima a salir del purgatorio, te estás ayudando tú también para ganarte. Porque cuando tú intercedes por otra persona, puedes decir, ay, no, es que yo estoy desperdiciando mi oración por otra persona, pero no, la estás aplicando por esa persona, pero Dios ya sabe tus necesidades y también va a ser por ti. Ahora sí que sería como doble, ¿no? Sí, la historia de la señora que estaba en un árbol, fue famosa también, que le cayó un rayo. La Gloria Polo. Gloria Polo, la doctora Gloria Polo. Sí, y una persona
súper lejana fue la que intercedió por ella, ¿no? Pero fue una oración pura, buena y humilde del Señor, ¿no? Algo así. Sí, así es. Fíjate que también, ¿tú leíste el libro de María Sima? No, pero he escuchado muchos programas del Padre Juan Rivas hablando acerca de hecho el Padre Juan Rivas hace como así determinado número de programas enfocados a un mismo tema. Entonces era acerca del juicio final, y en todos esta serie de programas estuvo hablando acerca de María Sima. Sí, porque fíjate que lo que me gustó a mí es que son revelaciones que mucha gente podrá decir de que inventadas o esotéricas o gnósticas o no sé qué, pero en realidad no son invenciones. Habla claramente de lo que es el purgatorio, son revelaciones y además están avaladas por la Iglesia Católica, por eso me encantó. Y luego es contemporáneo a nosotros, dijeras hace muchos años. Exactamente. No, murió en el 2004. En 2004 apenas murió María Sima. O sea que hay que darnos cuenta que Dios nos está mandando muchas herramientas para que nos demos cuenta que podemos alcanzar todavía muchas gracias. Sí. Y fíjate que lo que da un poquito más así como que de temor es de que estas gracias y estas revelaciones han aumentado su número en estos tiempos, porque las manifestaciones de la Virgen han aumentado en estos tiempos, este tipo de revelaciones han aumentado, y así como que varias señales como que nos estuvieran preparando pues a algo. No, y luego otra cosa, fíjense cómo la Virgen te promete tantas indulgencias si tú rezas el rosario, si tú portas el escapulario café. Ella te promete que si tú usas el escapulario café, mueres con él, ella viene por ti al purgatorio el siguiente sábado. Muerte. De hecho, fíjate que María Sima le pregunta, oye, ¿qué papel juega la Virgen María con respecto al purgatorio? Y le dice que ella, la Virgen María, baja al purgatorio para darle consuelo a las almas y que les está recordando constantemente cuáles son las cosas buenas que hicieron, porque fíjate que una de las grandes torturas, o la tortura más grande que tiene el purgatorio, lo explica de una manera muy sencilla y me gustó mucho la manera, y les invito allá en cámaras que también tras la televisión que nos hagan la dinámica. Decía, imaginen una persona que admiran mucho, que quieren mucho y que la aman mucho. Dice, y que no tienen la frecuencia para estarle viendo. Bueno, ya tengo la que me estoy imaginando, ¿eh? Sin comentarios, Bueno, al caso, dice, imagínense que están frente a esa persona y llegan ustedes y están chorreando de la nariz, están sucios, los pelos están cebosos, están bien mugrosos, la ropa está llena de manchas y demás. Y decía, imaginen que están totalmente indignos. Entonces lo primero que hacen es correr a bañarse y asearse. Dice, pero es tanto su deseo y su ardor de estar con aquella persona que les parece una eternidad y un sufrimiento el estar mientras te estás bañando y cambiando y todo, por no estar en la presencia con aquella persona. Dice, eso es el purgatorio. Dice, el purgatorio es un lugar que uno decide ir para que uno sea purificado, pero es tal el deseo y el ardor de estar en la presencia de Dios que se sufre muchísimo, porque ahí se experimenta la ausencia de Dios. Entonces la Virgen María lo que hace es bajar a dar consuelo ahí, y dice que saca a las almas que ya lo ameritan los sábados, y que las saca también en especial el día de Todos los Santos en noviembre, que la saca el día de la Asunción, el día de la Ascensión también de nuestro Señor Jesucristo, y Navidad. Y en Navidad, exactamente, y en Navidad. Que esas son las fechas en las que la Virgen baja, y en especial en esas fechas saca ánimas del purgatorio. Sí, son varias y muchas festividades marianas. Entonces, pero fíjate, por ejemplo, a lo mejor te estoy confundido. Entonces el purgatorio se padece por la ausencia de Dios y no porque estés, digamos, bajo una especie de infierno. Exactamente, en el infierno hay tortura. Pero ya sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza. Bueno, a mí me han leído un poco que se siente más feo estar en el purgatorio que en el infierno. O sea, de no la desesperación. Bueno, hablando de la desesperación por querer llegar a Dios. Sí, porque como dice... No, pues en el infierno ya te quedas y... Sí, ahí ya... Ahí con la pena, Ahí nos vemos.
Están como cuando Padre Pío, que le dijo ya ven que también era un gran clarividente, y que le dijo una persona, dice, oiga Padre Pío, yo no creo en el infierno. Y le dijo, no te preocupes, hijo, cuando estés ahí vas a creer en él. Entonces imagínate qué terrible, o sea, esperarnos a estar ahí para creer en ello cuando ya no va a haber solución ni vuelta para atrás, pues qué pena. Yo nada más digo, ¿cómo no creo en el infierno? Entonces Jesucristo vino a morir en balde. Exactamente. Con todo lo que sufrió, dejar su majestad, su gloria, venir a hacerse uno de nosotros, hacerse nada, y para nada, si no hubiera el infierno, ahora tantas manifestaciones de Dios por medio de la Virgen que ha permitido que tantos videntes vean el infierno. Sí. A mí me llama mucho la atención los niños de Fátima, los pastorcitos, cómo después de ver el infierno esos niños a su corta edad hacían los sacrificios inimaginables, se ponían piedritas en el zapato. Había otro niño que no le gustaba la leche y la pedía incluso con nata para tomársela y ofrecerla. Ese sí es sacrificio por los horrores que ellos vieron en el infierno. O sea que no es cualquier cosa como podemos sudar. Sí. Y fíjate que los pastorcitos de Fátima no son los únicos, ¿eh? Dios a través del tiempo le ha permitido a varios santos experimentar tanto bajar a los infiernos como bajar al purgatorio y también hasta un poquito del cielo para regresar y dar testimonio de que aquello existe. Santa Teresa es una de las videntes que tuvo la oportunidad de conocer los horrores del infierno y el purgatorio. Los 3 pastorcitos de Fátima y ahora frescamente María Sima. Y Sor Faustina. Sor Faustina Kowalska es otra que también tuvo esa oportunidad. Ahora otra cosa que podemos pensar que el purgatorio es cosa leve. Gustavo nos comentó en una ocasión una historia de una persona que sufría mucho, ¿no? Ah, sí, Santa Liduvina. Tú cuentas. No, adelante. Bueno, yo como recuerdo que Gustavo nos la contó, que a mí me impactó tanto porque decía que esta mujer sufría mucho, entonces vino un ángel y le dijo, ya te llegó tu hora, te vas a morir. ¿Qué prefieres, pasar 3 días en el purgatorio o 30 años de tu enfermedad aquí en la tierra? Y él dijo, no, pues 3 días en el purgatorio. Bueno, pues se la lleva, ¿no? Y ya va y la deja en el purgatorio. Y empiezan a pasar años y años y años. Y esta mujer desesperada, ya habían pasado más de 30. Y por allá un día ve que pasa el ángel y le dice, oye, ya te olvidaste de mí y me prometiste que en 3 días ibas a regresar por mí. Dijo, pues es que tu cuerpo todavía no se enfría, todavía tu cuerpo está tibio, o sea, todavía, o sea, ni 5 minutos que se había muerto ya habían pasado años. O sea, dijo, no, pues mejor me voy a sufrirlos allá. Sí. Para que veamos que no es cualquier cosa. Pues ahí que estamos en una etapa, en un momento de oportunidad. Sí. Y a veces vemos así como que la carga demasiado pesada, fastidiosa, y o sea, cuando no lo vemos de esa manera, como que es el tiempo, el momento en el que tenemos ahora sí la oportunidad de poder pues decidir tu destino, ¿no? Eso se me hace interesante, pues, de que una vez que te mueres ya no hay tiempo, porque ya como si medías los días en días, en horas o no sé, pero ya, como dice Ale, lo que platicaba Gustavo, que ya no vas a saber ni a qué horas te mueres, ni cuánto tiempo estás pasando. O sea que si no aprovechamos todas las gracias que Dios nos está dando ahorita, ¿qué nos esperará? Imagínense. Sí. No, y aparte todas las facilidades, ¿no?, que nos está dando. Por ejemplo, ahorita que dices de crítica, ponerte como de meta, el día de hoy no voy a criticar, ¿no? Aunque la mayoría de las conversaciones con las personas es crítica, pero o juicio. Quédate callado, ¿no? Entonces se te va haciendo como costumbre así de no critico, confiésate, comulga, haz el bien, o sea, reza un rosario, tantas facilidades y tantas gracias que es como para llegar directos, ¿no? Sin tener que... Fíjate, como yo les digo, les ha tocado ir a la ciudad de Zaguayo y ver que ahí donde están todas las tiendas, de repente la gente saca sus mesitas con las cosas de la tienda, ya así como que las cosas que están en oferta. Y se me figura a veces que Dios está igual, está fuera del templo con su mesita, ya poniendo en oferta la salvación. Como que ya casi nos la está regalando. Oye, si rezas nada más el rosario, ya nada más si te pones el escapulario, ya nada más si haces los viernes primero. O sea, parece que está ofertando la salvación y ni así la queremos agarrar. No, y ahorita, bueno, al menos en este año, ¿cómo ha habido indulgencias plenarias? Sí, muchas. Sí, ¿cómo las desperdiciamos a lo puro tonto? No, y aparte una cosa súper importante, sabemos que la vida la podemos llevar feliz y todo eso, pero no deja de ser vida y no dejas de sufrir. Entonces, sufrir aquí, no sé, los años que te tocan para después ir a sufrir allá, ay no.
¿no? Como que... Pero mira cómo al sufrimiento tú le puedes dar un valor. De igual manera el sufrimiento no te vas a librar, no te vas a escapar, pero tú le puedes dar un valor a ese sufrimiento. Si sufres por sufrir, lo estás desperdiciando, claro. Pero si tú lo sufres con paciencia y lo ofreces, ya tiene un gran valor, porque lo puedes subir al sacrificio de Cristo. Sí, pero fíjate que eso es, pero como dice Bebo, más o menos como yo lo quiero interpretar, es... Tú dices sufrir bajo una visión cristiana, pero hay gente que vive según los criterios del mundo y que está sufriendo los criterios del mundo porque está de borracho, porque está de mujeriego, porque está esto, y aparte de eso se está ganando la condenación eterna. Entonces, a sufrir aquí y a sufrir allá, o sea que la cosa es doble. Yo creo que es a lo que te refieres. Exactamente, es a lo que nos buscamos, enfermedades con el cigarro, cáncer, bueno, miles de enfermedades que estás sufriendo y luego así no te vas a salvar. La verdad, ¿no? Entonces, doble sufrida, no. Y es que estás sufriendo porque quieres alcanzar un placer aquí. Exactamente. Y tanto los persigues y entre más lo persigas, menos lo vas a alcanzar. Y como dice por ahí también en una reflexión, dice, cuando las personas buscan como primer camino el placer, la última palabra la va a tener el dolor. Y cuando buscamos nosotros primero el camino del dolor, la última palabra la va a tener el placer. Entonces creo que eso es así o más cierto. Pero fíjense que hablando un poquito más de estas revelaciones a María Sima del purgatorio, me llamó mucho la atención algo que me deja muy confortado y que San Pablo nos lo dice también en las Escrituras, en una de sus cartas. Dice San Pablo, la caridad cubre multitud de pecados. Entonces María Sima da testimonio de que esto es cierto y cuenta una historia. Dice que en un poblado vecino a donde ella estaba había llovido mucho y que había aludes, estaba viendo aludes, entonces que estaba en una casa ya en la noche y que escucha un joven a sus vecinos gritando que habían sido cubiertos por una luz, que por favor los socorrieran. Entonces él se levanta y sale a la puerta inmediatamente corriendo para ayudar, y la mamá le dice no, que le ayude el gobierno, que le ayuden otras personas, que ayude cualquier persona, pero tú no, porque te pones en riesgo. Y él dijo no, yo voy a ir a ayudar, y se salió a ayudar y pues dicho y hecho perdió la vida y se presentó ante María Sima, este joven, y le dice, por favor acude con mi familia y diles que necesito 3 misas para poder salir del purgatorio. Entonces ella, con la naturalidad de la frecuencia que tenía las revelaciones, se acerca a la familia y le dice que ocupaba 3 misas. Entonces se queda la familia un poco extrañada por aquella situación y dicen, ¿cómo es que solamente necesita 3 misas? Entonces ella pregunta que por qué les extraña, y dicen que porque él llevó una vida de pecado, de promiscuidad, y que estuvo muy mal toda su vida. Inclusive decían ahí sus compañeros y amigos, decían, si yo estuviera en los zapatos de él, nunca hubiera arriesgado mi vida, porque sé que bajo el estilo de vida que llevaba hubiera perdido el alma. Entonces estaban sorprendidos que cómo solamente con 3 misas, y ahí les explicó que porque él fue y entregó su vida en un acto de caridad perfecto. Por rescatar a otras personas. Entregó su vida por rescatar a otras personas. Entonces, que en ese acto de caridad cubrió la multitud de sus pecados, y que es por eso que él necesitaba solamente 3 misas. Entonces, eso nos deja muy confortados. Sí. Pero haciendo esta reflexión, y yo creo que más bien dejándote reflexionar en el hecho de qué estás haciendo tú por oración de tus difuntos, a tus parientes, a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, tus amigos, aquellas personas que ya se encuentran en la presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo en cuestión de oración mediante nuestros difuntos? En esta reflexión te vamos a dejar para regresar en el siguiente bloque. Te invitamos a que veas mi programa Clasificados TV, el día miércoles y viernes de 9 a 10. En este canal no faltes. Hola, estamos de vuelta en nuestro programa, por
porque los jóvenes también necesitamos de Dios con este interesante tema que es el purgatorio, que a veces nos cuesta creer que existe el cielo, que existe el infierno, que existe el purgatorio, y sin embargo debemos de saber que todo esto existe, que así como existe el bien, existe el mal, así como existe Dios, existe el demonio, y pues aquí compartiremos algunas de nuestras dudas, preguntas sobre el tema. Sí, fíjense que estábamos compartiendo precisamente lo que hace la caridad que cubre multitud de pecados, y lo que a mí me llamó mucho la atención, recuerdan que una vez hubo un programa de radio que le titulé Deja de quejarte. Entonces lo que me llamó mucho la atención que decía que parte de las culpas que más se llevan ahí dentro del purgatorio es la crítica, el juicio, la queja, el estarnos quejando, y también mencionaba otra, y de hecho puso el ejemplo, dice que una de las ánimas que le visitaron fue una mujer que se acercó a ella precisamente porque tuvo una discusión con una amiga. Entonces que en esa discusión la amiga llegó a pedirle perdón para quedar en paz y ella no la quiso. Y pasó el tiempo y se volvió a acercar la amiga y para quedar en paz y ella no la quiso. Pues cayó enferma, la amiga le volvió a buscar y no quiso perdonarla. Pues aún en el lecho de muerte también fue a pedirle perdón y no quiso perdonarla. Entonces vivió con el rencor y murió con el rencor, obviamente. Pues esa era una pena terrible la que estaba pasando en el purgatorio, precisamente por lo mismo. Entonces ese rencor y esa falta de perdón también es algo que nos debe dejar pensando, porque yo siempre les decía que estábamos platicando precisamente por la mañana, les decía, hay que ponernos a pensar cómo anda nuestra relación con los demás, o si hay alguien a quien no hemos perdonado, porque también ese es un motivo por el cual deberíamos de estar nosotros purgando una condena terrible en el purgatorio. Sí, por ejemplo, en el caso de cuando, digamos, en el caso de las amigas, ¿no? Por ejemplo, que estaban peleadas, si la que se hubiera muerto hubiera sido al revés, que se hubiera muerto la que pedía perdón, o sea, y la otra ya vale o ya no vale. Yo en el tema que vimos precisamente respecto al perdón, ahí decía que nosotros estamos llamados a pedir perdón con humildad y reconocernos a pedir el perdón, pero decía, si la otra persona no te perdona, tú ya cumpliste con tu responsabilidad y ya pagaste lo que tenías que pagar. Entonces ahí ya es deficiencia de la otra persona que no te perdone, pero cuando uno se acerca a hacer el acto de humildad, de reconocernos que fallamos, es en ese momento en que cumplimos nuestro compromiso. Fíjense que otra cosa que tiene mucho valor para que tú ayudes a esas almas que están sufriendo tanto en el purgatorio es también que ofrezcas ayunos, que ofrezcas tus honores, tus sacrificios, todo lo que tú puedas ofrecer es agradable ante los ojos de Dios cuando se lo ofreces también por esas almas del purgatorio, porque aunque no las saque, les ayuda, les consuela tus oraciones. Claro. Sí, es importante porque nosotros tenemos muy descuidado lo que es el ayuno, Se fijan que a veces tendemos mucho a ir a misa, al rosario, hacer oraciones, comuniones y demás, pero el ayuno y la abstinencia casi no las tocamos. Y una de las cosas que también decía María Sima que terrible es la falta de compromiso. Y me refiero a la falta de compromiso porque, si se fijan, nos creemos buenos católicos cuando vamos a misa, rezamos el rosario, hacemos lo que nos corresponde, pero no sale nada. Entonces nosotros estamos recibiendo mucho las gracias del rosario, de los sacramentos, de la misa y demás, pero no sacamos nada, o sea, no hacemos nada por evangelizar o por ayudar. Entonces ahí decía que los apostolados son importantísimos dentro de las personas y que la falta de compromiso es algo de lo que también se llega a pagar en el purgatorio. Pues sí, porque es como un talento que tú estás recibiendo y no estás sacando ningún fruto, lo estás enterrando para ti. Sí, como un pecado de omisión. Y contagiando a los demás, un pecado de omisión. Un pecado de omisión. Pues ahora sí que si se nos encomienda más, debemos de brindar más. Sí, porque a nosotros se nos van a pedir más cuentas que a las otras personas que no están tan empapados, pues, podría decir. Sí, pero qué impresionante, ¿no? Yo me quedé pensando, dije, qué fortaleza de esta mujer. Cada ratito está recibiendo la visita de ánimas y tener que resolver, o sea, que no se asuste, que no se espante, porque ya lo ve a ella como algo cotidiano. Y inclusive ahorita que mencionas tú de talentos, dice que su mamá le decía a ella que era una niña muy especial porque nada le daba miedo desde que era niña, y hasta los 25 años tiene su primera experiencia con un ánima. Entonces, para que veas cómo Dios nos da las cualidades y nos dota de dones ya de lo que vamos a poder nosotros soportar para lo que nos va a mandar más adelante. Oye, ¿y por qué será que hay muchas personas que tienen esa sensibilidad de sentir o de ver
Pues yo te voy a ser sincero, la verdad, te voy a ser sincero y estoy seguro que deberían muchos de adoptar esta postura que tengo yo. En realidad no son muchas las personas que tienen esta sensibilidad, más bien es mucha la gente que tiene la sugestión mental de andar creyendo que tiene ciertos poderes o de andarse imaginando que suceden ciertas cosas. Es como cuando uno ve una película de terror, llegas a tu casa y ves que todo te espanta y escuchas ruidos donde no se escuchaban antes y demás. Más sin embargo, en otras ocasiones donde no ves una película de terror, suceden los ruidos y te vuelves a dormir porque dices, ay, ya me despertaron, y te vuelves a dormir como si en la vida. Y no pasa absolutamente nada. Pero fíjense, nosotros somos seres que venimos de un ser divino, venimos de Dios. Dios nos creó, venimos de Dios y tendemos a ir hacia Él. Cuando una persona no busca esa parte divina que le corresponde, cuando no busca a Dios y no busca tener esa tendencia a Dios, buscamos llenar esa tendencia divina con otra cosa. Y a lo que yo me refiero con esoterismo, gnosticismo, que los fantasmas, que los ovnis, que los extraterrestres, que alanizo. Ahora escuché la marihuanada esta de los reptilianos. Bueno, un montón de tonterías. Entonces se van llenando estas tonterías en la cabeza que le llamo yo basura mental. Y es porque ese espacio que tiene que estar lleno en nuestra alma de tendencia a lo divino, no lo llenamos con lo divino, entonces buscamos llenarlo con cualquier otra tontería. Entonces por eso mucha gente dice, es que yo vi, es que a mí me habló, es que no sé qué. Y en realidad esto está reservado para gente de mucha santidad, para gente que tiene una misión, para gente como María Sima, que escribe un libro que nos habla para dar testimonio de que existe el purgatorio y no para andarte contando historias para entretenerte. O sea, claro, que es como cuando una aparición mariana. Para que haya una aparición mariana que sea aprobada por la iglesia, tiene que ser la aparición, un vidente y un mensaje. Y este mensaje no tiene que contradecir a los evangelios. Entonces, si tú tienes una cualidad de este tipo, te sientes sensible a este tipo de cosas y no hay un fruto, ni una misión, ni un mensaje, pues en realidad es una charlatanería o una sugestión mental. Claro. Sí, y hay que tener cuidado con esas personas, porque únicamente pues, te están engañando y tú vas con la corriente. Sí, y además, por ejemplo, eso de andar consultando a los muertos es algo muy penado en la Biblia, porque recordarán ustedes que en un momento Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, él consulta a los muertos para tomar opinión sobre una guerra. Entonces es tal la ira de Dios contra Saúl por haber consultado a los muertos que decide quitarle el trono y se lo entrega a David. En este caso, ¿qué tipo de muertes? Los del infierno, supongo, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros acudimos a una hechicera, a una bruja, a una persona que lee las cartas y demás, se dice que consulta a los muertos, o cuando el juego de la Ouija, pero en realidad no está consultando a los muertos, está consultando a los demonios, exactamente. Entonces ya poner las cosas en el orden de lo diabólico, pues ya es algo muy penado por la iglesia. Entonces estás arriesgando mucho la integridad de tu alma con esas cosas. No, y es que abres canales, abres puertas por donde luego se meten cosas. Y que no puedes cerrar. No es tan fácil que te libres, por eso hay tantos pues anécdotas de que gente que juega a la Ouija y después no se pueden deshacer de ella y les pide cosas medias feas. Sí, son cosas que sí pasan. Sí, por ejemplo, ahora está reciente esa película famosa del Conjuro, que está interesante porque aparte de ser un caso verídico y ahora sí que, como quien dice, avalado por la Iglesia Católica, porque es un demonólogo reconocido por la Iglesia y tiene varios sustentos que me parecen muy, muy ortodoxos, pues que sí comulgan con nuestro catecismo de la Iglesia. Ahí se da cuenta uno que bajo algunos efectos o acciones de las personas puedes abrir compuertas, como dice Ale, que después derivan en este tipo de situaciones en las que uno ya no puede salirse tan fácilmente. Sí, claro. Ya están fuera de control, ¿no? Así es. Y pues, como dice Ale, puedes cometer cosas y actos muy fuertes. Sí, y por eso es importante que nosotros también, según cómo vivamos y andemos, estemos pensando que podemos ganarnos el cielo, el infierno o el purgatorio, porque también podemos librarnos del purgatorio, porque hay gente que pasa directamente al paraíso, dice María Sima, y hay manera de hacerlo. Por ejemplo, el uso del escapulario trae una promesa. El rezo del Santo Rosario diario trae otra promesa. El ser franciscano de la tercera orden seglar, de la segunda orden o de la primera orden también trae una promesa de no pisar el purgatorio. Hay varias situaciones en las cuales Dios promete este tipo de situaciones y las cumple, pero nosotros tenemos que hacer lo posible. Ahí ponía otro ejemplo también María Sima. Yo les invito mucho a que busquen la entrevista que le hace Sor Emanuel
a María Sima, que está muy interesante, o que busquen el audio también en YouTube, porque aparece el audio que son 2 videos de 15 minutos y está muy interesante y nos deja en conciencia de qué es el purgatorio. O si no, el libro, si te gusta leer, hay que leer el libro. La entrevista en fácil 20 minutos te la terminas de leer, pero el libro ha de ser mucho más profundo y también ha de ser muy interesante. Ahí mencionaba, por ejemplo, que por qué era tan importante que la Santa Misa, o por qué las ánimas pedían tanto la misa para poder salir del purgatorio. Y ahí explicaba cómo ponía un ejemplo de San María Vianney, este santo patrono de los sacerdotes, que tenía, dice, un amigo sacerdote que a su vez tenía un amigo que quería mucho, que había fallecido. Entonces él, durante la misa, cuando empezó a elevar la hostia para ofrecerla a Dios Padre, él le dice: y junto con este sacrificio, lo dijo él para dentro de sí, te ofrezco también para que esté salva el alma de mi amigo fulanito de tal. Entonces ese sacrificio fue escuchado, la petición fue escuchada por Dios Padre. Dice que tuvo la revelación en ese momento de cómo subió a los cielos el alma de su amigo con esa misa. Entonces es por eso que la Iglesia avala totalmente estas apariciones y que da motivo y razón para decir que el arma más poderosa para que un alma suba al cielo es el ofrecimiento de la misa y asistir a ella. Claro. Asistir a la misa. Entonces es importante tanto mandarlas decir por las ánimas del purgatorio como por nuestros difuntos. O sea, y lo ajeno que lo vemos a nosotros, porque dicen las ánimas del purgatorio, sí, pensamos que es un montoncito aparte que no tiene importancia. Y pues realmente, o sea, son pues ánimas que necesitan de nosotros, porque nosotros sí podemos hacer por ellas algo aquí en la tierra, ofrecer algo que a lo mejor realmente pudiera ser insignificante para nosotros, como el hecho de ir a misa y ofrecerle todo corazón por ella. O sea, ganas doble. Claro. Porque vas ganando tu parte de cielo, como decía Mariana, con asistir a la Eucaristía, y aparte que tú lo ofrezcas por esas ánimas que lo necesitan, pues sí. No, y aparte, hablando egoístamente, tal vez si Dios o nosotros mismos queremos llegar hasta el purgatorio, en algún momento vamos a necesitar eso, ¿no? Entonces sí, hacerlo por conveniencia o por como lo quieran hacer, ¿no? Sí, ciertamente. Pero hacerlo. Ciertamente, si tú quieres la misericordia de Dios, pues también aprendes a ser misericordioso con los que necesiten de tu misericordia. Fíjate que yo escuché se lo escuché a Padre Juan Rivas, que cuando tú oras por las almas del purgatorio, haz de cuenta que vas acumulando como una montaña de oro por la que tú vas a escalar. Todas esas oraciones las estás aplicando por esas almas, pero son para tu beneficio, porque ya vas como acumulando escaloncitos para donde tú vas a subir al cielo. Y es que tienen mucho beneficio, porque recuerda que una de las características que tiene las ánimas del purgatorio es que no pueden pedir por sí mismas. Pero entonces, como no pueden pedir por sí mismas, piden por nosotros. Sí. Entonces, si nosotros pedimos por ellas piden por nosotros, ese es un gran beneficio. Y la otra es de que esas almas que nosotros ayudemos, como tú decías al principio, que nosotros ayudemos a salir del purgatorio para entrar al paraíso, esas almas van a interceder por nosotros a la hora de nuestra muerte, para que nosotros no pasemos por el purgatorio. Entonces, qué importante es, porque es doble beneficio. Para aquí en la tierra interceden por nosotros y a la hora de nuestra muerte también. Claro. Y fíjense, volviendo a lo que decía Eva de la misa, es tan importante la misa que en la misa se junta la iglesia triunfante, que es los que están en el cielo, la iglesia purgante, que son todos los que están en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos nosotros. O sea, imagínense la grandeza del sacrificio. Viene María, vienen todos los ángeles a la celebración del sacrificio de la misa. Sí, nosotros casi no consideramos la iglesia purgante, fíjate, y es por eso que es importante que la consideremos, que oremos por ellos y que busquemos también utilizar esas herramientas que pone la iglesia y Dios a nuestra disposición para no pasar por el purgatorio y que podamos llegar directamente al cielo. En la película del Gran Milagro se ve claramente las 3 iglesias y cómo aquella viejecita, los que han tenido la oportunidad de ver esta película, aquella viejecita que ofreció su comunión, cómo sale el alma y se va directo al cielo. Fíjate que lo que me gustó mucho es de que nosotros vimos en la vigilia de oración a la que llamó el Papa, llamó el Papa el sábado a que hiciéramos vigilia durante las 7 de la noche a las 12, 5 horas de intensa oración, y nosotros dijimos, bueno, para que no sea
tan cansado, vamos viendo dos testimonios y elegimos el de María Sima y el de Catalina Rivas, que es la que le hace la revelación en la cual está basada la película del Gran Milagro. Y vimos que ambas tienen mucho que ver y no se contradicen. No se contradicen, ni son amigas, ni son conocidas, ni se basaron la una en la otra y no se contradicen. Entonces es lo que me gusta, que son revelaciones avaladas por la iglesia y ahí se nota que no hay contradicción y que no hay mentira. Es que todo pues viene revelado por Dios. Sí, y es por algo, o sea, avisarnos de que realmente existe. A lo mejor ahorita que el mundo está tan de cabeza de que hay cada vez menos credibilidad, hay más, menos credibilidad, crisis de fe, exactamente, pues de alguna manera tiene que darnos la oportunidad de que hagamos, lo repensemos, lo replanteemos y nos demos cuenta pues de que realmente existe. Pues aquí viene muy a acuerdo lo que dice San Pablo, que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gracia. O sea, hay tanto pecado, pero también nunca había habido tantas gracias, tantas bendiciones como las que hemos estado viendo estos últimos años. Tantas indulgencias, tantas revelaciones contemporáneas a nosotros, porque tanto Santa Faustina Kowalska es bien reciente, el Padre Pío es bien reciente también a nosotros, el Papa Juan Pablo, tantos santos contemporáneos a nosotros que nos están, por los medios de ellos, Dios nos está pues dando tantos mensajes de que nos convirtamos, de que volvamos al camino. Y volviendo pues a estas personas que no creen, pues que se creen pues hasta superiores a los demás, hay una frase que me gusta de la película del Rito que dice: no creer en el infierno no te va a salvar de él, como mencionaban anteriormente. Así o sea, es. No porque tú no creas o porque te sientas todopoderoso y que dices, ay, pues yo soy hasta Dios, al momento que te mueras no va a estar un lugar aparte para ti, para los que no creen, sino que pues ya vas a tener destinado como todas las demás personas. Imagínate todas aquellas personas que dicen que no existe. Yo digo, bueno, por si sí o por si no, prefiero creer. Prefiero creer. Exactamente, al contrario. Más sin embargo, imagínate todos los que dicen que no y cuando ya se encuentran en la presencia de Dios y se dan cuenta que siempre sí, ya no va a haber marcha atrás. Aparte de que caso de que no fuera así, que mencionaban en programas atrás que era San Francisco el que decía que aunque no existiera, él seguiría ese mismo estilo de vida. Le dice a Dios, aunque no existieras yo te amara, aunque no existieras yo te temiera. Exactamente, entonces si queremos a las cuentas realmente lo que nos manda Dios, los designios que tiene la iglesia, lo que tenemos que seguir realmente no es nada negativo, es algo positivo, nada más que únicamente estamos renuentes a seguirlo porque a lo mejor nos quiere separar o jalar hacia un camino al que tengamos que renunciar a cosas mundanas que nos dan placer, que era lo que decíamos que era un placer pasajero. No nos conviene renunciar, como tú dices, queremos los placeres, queremos lo fácil, queremos disfrutar de las cosas y sin esfuerzo, disfrutar en el momento, ¿no? Y fíjate que vivir sin los criterios cristianos sí nos cuesta y muy caro, porque nosotros si pensamos ya en la vida de eternidad, si pensamos ya en el cielo inicia ya aquí desde la tierra, inicia desde la vida de gracia aquí en la tierra, ya encontramos y experimentamos verdadera felicidad. Pero si nosotros buscamos el camino ancho, yo le digo, son así como pequeños pincelazos nada más de placer, pero enmarcados en un montón y en un mar de dolor y de sufrimiento y de tristeza y de desesperación. Entonces uno mismo ya debería decidir optar por Cristo aquí en la tierra, por ser feliz aquí en la tierra, que el estar buscando placer, poder y tener. Claro. Supongamos que, como dicen, que no existiera, los que no creen. De todas maneras, el beneficio de portarnos bien, de asistir a misa, de estar bien con Dios, de estar comulgados, confesados, es para nosotros mismos. Nos va a traer bienes a nosotros, nada más. Así no existiera el cielo, el infierno, el purgatorio, nos va a hacer vivir bien aquí en la tierra. Así claro es. Que los que creemos, pues sabemos que va a haber un infierno, un cielo, un purgatorio a donde vamos a llegar algún día, según lo que nos ganemos. Pero el beneficio va a ser para nosotros mismos. La oración que hagas por otras personas tanto tiene beneficio para otra persona como tiene para ti. La comunión que ofrezcas por esas almas del purgatorio tiene beneficio para ellas y más para ti. Entonces también hay que verlo por ese lado.
Ojalá pudiéramos tener la conciencia de ir por la vida, ir día a día y pensar que todo lo que hacemos afecta a la eternidad. Pensar, bueno, es que yo tengo la opción o de gastarme este dinero en el alcohol o en buscar en algo responsable, compartirlo con mis papás, con mis hermanos, con la gente en estado y demás. Entonces, si nosotros tomáramos cada decisión de nuestra vida pensando que afecta a nuestra eternidad, tendríamos construido ya un camino más certero hacia la salvación. Pero realmente andamos buscando placeres de aquí, andamos buscando en realidad que las opiniones de la gente vayan adheridas a nosotros o lo que piensa la gente de nosotros, respetos humanos y demás. Y es por eso que vivimos en un mundo egoísta y de perdición. ¿Y para qué queremos más señales con esto que está pasando en la guerra? Díganme si no, tanto dolor, tanto sufrimiento que está sucediendo en Medio Oriente solamente por intereses egoístas. Hasta creen que un país quiere ir a defender a otro solamente por justicia. Tienen intereses atrás de ello. De que vayan a intervenir y demás, ¿para qué van a intervenir? Para hacer el problema más grande, que haya más muertes, más sufrimiento, más dolor, entonces más desesperanza. Exactamente. Y por ejemplo el otro que dice, voy a intervenir porque el otro va a intervenir. O sea, ni le interesa realmente al que tiene el problema ahorita, que es Siria. Lo que busca es acabar con ese montón de rencor que tiene durante años con otros países y la excusa perfecta para poder hacer la guerra. Entonces, cada quien trae sus intereses mezquinos y lo único que deberemos de estar nosotros pidiendo mucho es por la paz y por esas personas que están sufriendo tanto. Sí, y también por los que están ahora sí que al borde de tomar esas decisiones, porque a lo mejor nuestra oración puede hacer que de alguna manera se replanteen las cosas, porque ellos son los que van a manejar todo. Entonces pues sí, también pedir por ellos, aunque a lo mejor pues no tengamos éxito, pero a lo mejor algo pudiera influir. No, y acuérdense que la oración, bueno, dice Juan Pablo II, que el arma más poderosa para acabar con las guerras es la oración. Y es cierto, porque acuérdense cómo Abraham el que intercedía ante Dios, que le decía, por uno vas a destruir toda la ciudad por 5, y si hay 50 justos los vas a destruir junto con los malos. A ver, búscame esos 50 y no la destruyo. Y así le fue minorando, hasta que dijo, bueno, busca un justo y no destruye la ciudad. Entonces, también nosotros podemos interceder por esas personas que están ahí. No, y aparte, no ponernos en el plan de, ay, pobrecitos, están sufriendo, pues de eso no les va a servir para nada a ellos, ¿no? Nuestra lástima no va a servir de nada. Lo único que le puede servir es la oración. Y además yo estoy seguro que hemos sido preservados de tantos dolores y de tantas guerras y de tantas situaciones dolorosas gracias a la oración, que mucha gente podría decir, es que yo no veo efectos, de todas maneras hay guerras. Sí, pero estoy seguro que si no hubiera la intercesión de Dios y la oración, habría todavía más dolor y más sufrimiento. Porque todas las guerras mundiales han iniciado así, por conflictos de un país se empiezan a meter y se empiezan a meter, y esto está a punto de hacerse bien grande. Por ejemplo, el conflicto que tenían hace poco entre dimes y diretes que tenía ahí Corea del Norte con Estados Unidos, pues eso se aminoró. Entonces bien podría estar catalogado que el poder de la oración hizo que eso que se calmara. Entonces creo que el poder de la oración realmente puede hacer también algo por Siria. Bueno, y mientras tanto hay que llegar y orar para tirarle al cielo y así caer al purgatorio. ¿A qué facilito? No, de repente siempre decimos, bueno, yo quiero llegar hasta ahí, pero nunca llegan, ¿no? Le tiras. Sí, tienes que siempre ponerte una meta. Eso es cierto. Yo me acuerdo mucho, una maestra en la secundaria me regaló un separalibros que decía, apunta a las cimas y llegarás más lejos, y siempre se me quedó muy grabado porque dije, sí es cierto. Por ejemplo, si yo quiero subir al Cerro de Larios y digo, es que voy a llegar hasta la cruz de arriba, entonces por mucho que me canse, pues ponle que llegue, no sé, a 3/4 del cerro, pues digo, yo nomás voy a ir a la mitad. Pues ni a la mitad vas a llegar, te vas a quedar más atrás. Entonces, si nuestras metas son más grandes, más profundas, más inalcanzables, llegaremos más lejos. Claro. Así que espero que la meta sea siempre la eternidad de cielo, porque si le buscamos la de infierno, ¿a qué facilita está esa? No, y el infierno, como ya les dije, lo estamos viviendo aquí y no lo buscamos, ¿no? Entonces hay que luchar para salir del infierno de aquí y vivir la gloria en el cielo. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, también mencionó Sor Emanuel, le preguntó a María Sima, le dice, yo quiero saber cómo es que se ganó tan rápidamente el cielo el ladrón que estaba a un lado de Jesucristo. Y le dice, pues muy sencillo, dice, primero fue humilde, dice, segundo, reconoció que lo que él estaba padeciendo era justo, porque se fijaron que hasta le dijo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos padeciendo esto justamente, pero tú no. Y tercero,
Al otro, a Gestas, le dijo precisamente, trató de convertirlo y que se arrepintiera de lo que le estaba diciendo a Jesucristo. Entonces, se puede decir, hizo una evangelización. Entonces le dio estas 3 características que me parecieron muy importantes: humildad, el aceptar la culpabilidad, y la evangelización, el apostolado, el compromiso. Entonces dice que fue por eso que rápidamente arrebató el cielo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ojalá podamos tener nosotros también ese compromiso, porque de lo que me llama mucho la atención y de lo que deberíamos de temer, dice ahí, es de la falta de compromiso. Mucho estamos recibiendo y poco estamos dando, y eso se paga en el purgatorio también. Sí, lo creemos todo muy fácil, o sea, únicamente que alguien más dé, que alguien más apoye, sí, que alguien más colabore. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad, las herramientas, los medios o la disponibilidad de poder hacer las cosas, no tanto que me estén pidiendo cosas materiales o demás, solamente disposición para hacer cosas, interceder por alguien más, y no hacerlo, pues Fíjate que lo que me llamó mucho la atención también, cuando estuve preparando el programa para los pecados de omisión, leí un artículo que me gustaron los pasos para que catalogaba cómo catalogar un pecado de omisión, o sea, cuándo sí es pecado de omisión y cuándo no es pecado de omisión. Pero uno de los que no me gustó fue uno que decía que la necesidad de tu hermano esté dentro de la entidad geográfica tuya. Entonces yo dije, eso no es cierto. Y me quedé pensando, dije, ciertamente no les recordarán que hace poco estuvo con nosotros Griselda Pérez, que está haciendo un apostolado en África, y ella es de México, o sea, es de Jiquilpan, se va a vivir a Estados Unidos y excava pozos de agua en África. Entonces, en realidad, no estaba en su entidad geográfica. Y se me vino también a la mente el testimonio de la doctora Gloria Polo, porque dice ella que vio en la televisión una desgracia a una mujer que había pasado ahí, y cuando es juzgada, la juzgan por el pecado de omisión de no haber hecho nada por ella, y la estaba viendo en la televisión, y ahí le dijeron, lo único que se necesitaba era que tú acudieras con tu párroco, te pusieras de acuerdo con él, y esa persona hubiera recibido ayuda, y además su hijo de esa persona creo no hubiera sufrido otro tipo de atrocidad. Entonces realmente hubiera causado muy poco dolor y hubiera hecho mucho beneficio solamente con hablar con el párroco de su parroquia. Entonces ahí se me hizo muy interesante porque no era su entidad geográfica. Entonces nosotros también tenemos que ponernos a pensar que cualquier situación que pase por nosotros, como tú dices, Damián, no nos pongamos a pensar que lo haga otro, que lo haga el gobierno, que lo haga en el país donde le corresponden. No, si está pasando frente a nosotros es porque esa necesidad te la está poniendo Dios frente a ti para que tú hagas algo. No, fíjate que respecto a esto que dices, el padre Juan Rivas también en este mismo serie de programas que hizo acerca del juicio final, decía que algo que es bien reconfortante para las almas del purgatorio es que tú puedes ofrecer obras de caridad por ellas. Por ejemplo, ayudar a las misiones más pobres por las almas del purgatorio también es bien aceptado por Dios. Sí, y sobre todo los sacrificios y obras de caridad para cubrir multitud de pecados. Ahora sí que todo lo que hagamos, ofrezcámoslo por ellas. Claro. Mira que hacer apostolados y todo es muy fácil, sí. Y hasta divertido, como lo hemos hecho aquí a veces en el grupo cuando hemos ido a la cárcel, cuando hemos ido a llevar ropa o ocupar casas, o cuando fuimos a la huevera. Se hace divertido, es fácil, te diviertes y te vienes tú más lleno de Dios que a veces que lo que vas y das, porque sí. La sonrisa de esa gente o las personas con las que estás haciendo caridad te llenan, te reconfortan y tú te sientes mejor haciendo lo que a veces que... Fíjate, en el aspecto, cuando yo llego a ir de misiones, me tocó en una ocasión, solo en una familia, ya ven, de misiones vas de casa en casa, entonces muchas veces te vas y lo único que quieres es abarcar, pero no dar la calidad, ¿no? Entonces, en esa ocasión a mí me tocó sola y en un rancho aparte. Pues yo dije, tengo que acabar todo ese ranchito, porque son ranchitos chiquitos, pero no me dejó salir una familia. O sea, en una casa, en una familia, me trajeron así. Era una familia completa y nada más abarqué esa familia, pero me di cuenta de que no era necesario de que hubiera abarcado todas las casas, ¿no? Y de que ahí te llenas más y que con poquito o tiempo y calidad que des es mejor y das cosas más importantes
que quererlo hacer todo en grande, ¿no? Sí. Poquito es mejor que todo querer abarcar todo en grande. Y sobre todo encaminar muchísimo la evangelización con la caridad, y vuelvo a repetir otra vez por el cubrir nuestros pecados, porque Monseñor Pedro Pablo, ahora que estuvo aquí en el programa de televisión, nos dejó algo en claro que yo no había notado, y es muy cierto. Bendito sea Dios, su providencia, que le ha dado forma a esta institución y que ha hecho las cosas correctamente gracias a su providencia, de que primero inició dedicándose a la caridad y ha derivado también en la evangelización, tanto de personas como en medios de comunicación. Entonces, aquí lo que es importante es que muchos hermanos separados, si se fijan, se dedican solamente a tocar puertas, como dice Eva, pero no hacen el bien. Y lo que sí estamos nosotros llamados es a hacer eso, a hacer caridad como lo hizo Jesucristo, porque Jesucristo vino, hizo el bien y evangelizó. Si se fijan, curaba a los enfermos, curaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos, etcétera, y evangelizó. Entonces, primero hacía el bien y después evangelizaba. Entonces, que nosotros hagamos precisamente lo mismo, hagamos el bien, también evangelicemos, evitemos con esto hacer cosas que nos hagan merecer el purgatorio, y que además dediquemos también nuestra vida, nuestros sacrificios y nuestras oraciones en intercesión por aquellas personas que ya han fallecido, porque muchas veces les lloramos el novenario y estamos muy tristes por el novenario, pero no nos volvemos a acordar de ellos. Y qué importante es que les ofrezcamos misas, que les mandemos decir misas, y que nuestras oraciones diarias estén siempre esa iglesia purgante, que la cual puede ser en doble beneficio, ayudarnos a nosotros, les ayudamos a ellos. Pero bueno, con esta reflexión de qué estamos haciendo por nuestra iglesia purgante, qué estás haciendo por tus familiares y amigos que han fallecido, es que nos vamos a despedir, esperando que hagas un férreo compromiso a orar por todas aquellas personas que ya están en el purgatorio, para que pronto puedan salir de ese suplicio y se encuentren pronto ante la cara de Dios y puedan ser verdaderos intercesores nuestros. Que Dios te bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en otro episodio de Porque los jóvenes también necesitamos de Dios. Hasta luego. Adiós.